Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a nuestro quinto episodio de podcast. El día de hoy, como es costumbre, nos encontramos Juan de Dios y yo para platicar a un tema un tanto más personal, ¿verdad? Juan de, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Sergio. Un saludo a todos los que nos están viendo u escuchando. Y pues sí, la propuesta del día de hoy es un tema un tanto más personal, como bien dices. Y como siempre, Sergio, es un gusto estar aquí compartiendo espacio junto también con los amigos de 217. Un gusto de verdad, Juan de, muchas gracias por mencionarlo. Y pues bueno, les platicamos muy brevemente la dinámica que vamos a estar teniendo el día de hoy. Como es costumbre, preparamos algo antes de venir, claro. Pero digamos, estas son preguntas un tanto libres que van a hablar sobre nuestra experiencia dentro del psicoanálisis, ¿no? Nosotros tenemos unas preguntas, pero pues la respuesta es totalmente una sorpresa para cada uno de nosotros. Ahora sí que el tema es asociación libre, ¿verdad? Asociación libre, es correcto. Y pues bueno, vamos con la primera pregunta, si te parece bien, Juan. Adelante, suéltala. Que bueno, de entrada también son preguntas que nos gustaría hacerle al otro, ¿no? Respecto a su experiencia. Yo pensé en eso cuando se nos vino la idea. Es decir, que me gustaría saber que Juan de platicara, ¿no? Porque claramente nosotros podemos tener cierta idea del recorrido del otro, pero nunca tan directamente nos hemos hecho estas preguntas, ¿no? No, y que bueno, también dicho sea de paso, las preguntas que aquí se vayan realizando, también me parece que van a tener posibilidad de respuesta de los que nos escuchan y que se Claro. dedican a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, es algo que tal vez cualquiera pueda sentirse identificado en ese sentido. Sí. Exactamente. Muy ad hoc a una charla que teníamos hace tiempo con Jorge Reiter, ¿no? Creo que nuestras Claro. preguntas van enfocadas a eso, ¿no? De cuál es el deseo entonces del analista. Pero De bueno. hecho, por ahí va, creo que la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estoy spoileando un poco la cuestión. Pero bueno, la primera pregunta, Juan, de que a mí me gustaría hacerte es, ¿por qué dedicarse al psicoanálisis? ¿Por qué del mundo de oficios, profesiones, elegiste tú el psicoanálisis? Fíjate que es una pregunta justamente que, como decíamos, podría ser pensada desde la conceptualización de lo que sería el deseo del analista. Y a mí, en lo personal, en mi historia, en el psicoanálisis, pues yo creo que la respuesta tendría que ser un poco que ha habido una producción de varias respuestas a lo largo del tiempo que llevo dedicándome a esto, ¿no? Sí. Desde las más conscientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta las respuestas un poco más producción de análisis que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿no? O de los momentos de análisis que he vivido en todo este tiempo, ¿no? Que entonces decir que todo este tiempo, bueno, no es como que lleve un siglo trabajando, ¿no? Bueno, un siglo no, pero ya son unos añitos, ¿no? Claro. Y hoy puedo decirte, responderé hoy. ¿Por qué? Yo cambiaría un poco la pregunta y diría, hoy por hoy, ¿por qué insistir en el psicoanálisis? ¿No? Sí, 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 claro. De hecho, yo hasta te podría agregar la pregunta, ¿no? A ver. A lo mejor, ¿con qué iniciaste? Y ahora, para contrastar un poco las ideas, ¿no? Oh, perfecto. Puede ser bueno, entonces. Bueno, primero que nada, pues yo inicié en el camino de la psicología, ¿no? Claro. Que de hecho ese camino no fue tan como tú dijeras, tan limpio, tan llanito, sino que también fue una elección turbulenta después de ciertas elecciones profesionales que no se concretaron, que terminaron por no gustarme. Y al final me parece que la psicología emergió casi de la nada, con todos estos comentarios o discursos de que la psicología nos iba a vivir y demás, ¿no? Pero bueno, ya estando en la psicología, yo rechazaba por completo la idea de la clínica, de trabajar en psicología directamente en un espacio clínico, y aún más rechazaba específicamente la idea de el Edipo en términos de psicoanálisis, ¿no? O sea, si no me iba a dedicar a la clínica, mucho menos me iba a dedicar a la parte del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, eso fue una elección que creo que fue ya posterior a la licenciatura en psicología. Yo salí de la licenciatura
con una especialidad en psicología educativa. Huí de lo clínico. Pero eso me permitió justamente acercarme al psicoanálisis sin un conocimiento clínico de otras escuelas o otras líneas teóricas. Y finalmente me meto a un diplomado, donde empiezo a explorar el mundo del psicoanálisis, y hay algo en especial que me atrapa del psicoanálisis, y es que en mis procesos terapéuticos en aquellos momentos yo había trabado alguna relación con gestaltistas, con cognitivo-conductual, y había algo con humanistas, que había algo que no encajaba. Yo no me sentía que estuviera trabajando algo en mis terapias, ¿no? Y incluso en algunas dinámicas que llegué a tener en algunos de los espacios terapéuticos en los que yo estuve asistiendo, a los que yo asistí, yo sentía que solo me estaba haciendo pato, ¿no? ¿Sí? Recuerdo una anécdota. Si esto se trata más personal, una anécdota sería interesante, ¿no? Recuerdo específicamente con alguien que no voy a nombrar, evidentemente, ¿no? Eso sí, no, porque no es por quemar, sino por mi experiencia. Claro, eso es lo que interesa. Exactamente, ¿no? Recuerdo que parecía ser que estábamos trabajando como el duelo de mi abuelo, no precisamente porque yo lo hubiese propuesto, sino porque salió, ¿no? Como un tema. Y entonces parece que la terapeuta eligió trabajar ese problema del duelo. Total, para no hacerte cuento largo, al final me hacía encender una vela. Honestamente no sé qué línea teórica tenía, ¿eh? Yo decía que era gestal, pero igual los gestal me matan y dicen que no, ¿no? Pero bueno, me hacía prender una vela. Y total que cuando yo estuviera listo, como para dejar ir a mi abuelo, entonces tenía que soplar esa vela. Y entiendo que simbólicamente algo se trabajaba ahí, ¿no? Algo, no sé si alguna especie de catarsis, X cosa. Pero bueno, la cuestión es que cuando yo estaba ahí, resulta que yo en mi mente estaba, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto sería un tiempo suficiente como para que no fuese muy rápido, pero tampoco fuese mucho? Pero tampoco quiero quedarme aquí porque yo sentía que no estaba trabajando absolutamente nada, ¿no? Sí. O sea, y no por denostar, sino porque yo no sentía que el ejercicio en sí de apagar una vela pudiera tener efectos, al menos en mí, terapéuticamente hablando, ¿no? Claro. Que a final de cuentas es como tú lo mencionas, ¿no? La particularidad de cada psicoterapia, pues ahí está. Y simplemente hay personas que embonamos en unas y en otras no, de alguna manera. Pero de alguna manera era como ese compromiso también con el terapeuta. Sí, decir, ¿no? A ver, pobre, yo decía, no quiero hacerlo sentir mal de que no, pues yo no estoy sintiendo nada. Sí. Obviamente después de eso entendí que eso no era para mí. Me sentía un poco mal porque yo veía que algunos compañeros sí entraban, sobre todo en las dinámicas que había en la licenciatura, sí entraban como en ese tipo de dinámicas, y yo decía, bueno, pues algo malo tengo yo, ¿no? Pero bueno, X. Posterior a la licenciatura, entró a un diplomado en psicoanálisis, y lo que de alguna manera me atrajo fue la idea de que el psicoanálisis practicaba una cura por la palabra. O sea, que no había este ejercicio de dinámicas, de cosas así vivenciales, sino que todo se jugaba a través de la palabra. Y eso me hizo mucho sentido. Tal vez, por un primer momento, por mis resistencias muy obsesivas a racionalizar algunos aspectos de mi vida, pero en realidad dije, creo que este tipo de intervenciones a través de lo que es la palabra, la interpretación, bueno, ahora ya sé, clarificación, confrontación, sí. Etcétera, etcétera. Por ahí entré yo al psicoanálisis. Y en ese primer momento de elección, Juan de, ¿cómo fue para ti? Dijiste, ahorita sale esto y no estoy haciendo mucho, me meto, o había algo que te jaló más allá. Porque como tú me dices, había resistencia al psicoanálisis de alguna manera. Fíjate que es una pregunta interesante. Cuando yo salgo, efectivamente, sí tenía trabajo, pero pues no tenía mucho tiempo libre, no era un trabajo que me ocupara mucho tiempo, y llegó un momento en que evidentemente yo quería seguir estudiando, y tengo una tía que en paz descanse, que conocía a una persona aquí en Durango que empezaba a impartir ciertos temas de psicoanálisis. Ella asiste a alguno de sus seminarios, lo conoce, me dice. Yo primero sí opongo como esta misma resistencia, psicoanálisis no, pero efectivamente no estaba haciendo nada, o bueno, poco, tenía tiempo libre,
mi tía me iba a pichar el seminario. Sí. Entonces, pues decido darle una segunda oportunidad a lo que sería el psicoanálisis. Y gracias a eso descubro un psicoanálisis por fuera de la universidad, un tanto más, vamos a decirlo así como coloquialmente, a profundidad, en el sentido de mejor explicado, tal vez, no una embarrada como lo haría en la universidad, porque luego la universidad, evidentemente, no por denostar, sino por los tiempos. Sino porque no puede. Exactamente, no se puede profesionalizar uno en determinada línea teórica. Y entonces así es como yo llego y hago un seminario, un diplomado, hago otro diplomado, se abre la posibilidad de empezar una formación de maestría en psicoterapia psicoanalítica aquí en Durango y pues termino entrando, ¿no? Oye, pero qué bonito de alguna manera la manera de introducirte en el psicoanálisis, ¿no? Ya, digamos, haciendo uso de los conceptos transferencialmente, ¿no? Es decir, viene a voz de tu tía, por así decirlo. Claro, sí. Y claro, todo lo que evidentemente implica el que mi tía me haya dado el consejo en la valía que tomo el consejo. Tal vez si hubiera venido de otra persona. Sí, te hubiera dado igual y no, pues igual, psicoanálisis, lo que sea, ¿no? Pero como venía de tu tía, yo creo que hubo especial atención a eso que se presentaba. Exactamente. Entonces por ahí va. Me parece que también el efecto transferencial que tengo con mi maestro y la confianza que le tuve en aquel entonces, en mis inicios en el psicoanálisis, pues también creo que me atrapó su manera de transmisión, tal vez, la manera en que él hablaba justamente del psicoanálisis. Me parece que también son elementos que muy a la nichana, podría decirlo así, son más valiosos que los contenidos, ¿sí? Tal vez más que el contenido teórico está la forma de transmisión de una persona que, valga la redundancia, transmite el saber psicoanalítico. Y bueno, creo que a mí me atrapó esa forma de transmisión, más la parte transferencial con mi tía, tal vez. Sí. Y bueno, termino estudiando a lo que me voy a dedicar ahora sí, al menos hasta hoy, ¿verdad? No sé. Claro, sí. Pero bueno, a ver, ese fue mis inicios. Vamos a pensar en tus inicios y luego ya te digo qué pienso ahora, ¿no? Claro, pero vamos intercalando. Entonces te devuelvo la pregunta porque ya fue demasiada angustia para mí. Demasiada evidencia. Sí. Así que, ¿tú qué onda, Serge? A ver. Bueno. Obviamente también me encuentro con el psicoanálisis desde el estudio de la licenciatura en psicología. Obviamente un tanto distinto a tu experiencia, ¿no? Porque obviamente de la universidad, ambos egresamos de la misma universidad, claro, en tiempos distintos. A mí me tocó un tiempo donde Juan de precisamente era coordinador de la licenciatura y además era un Juan de que ya tenía como esta noción del psicoanálisis, ya estaba estudiando su maestría y todo esto. Entonces esto se permeaba también en toda la carga curricular de alguna manera. El veneno se esparció así por la currícula de psicología. La peste, ¿no? La peste llegó, exactamente. Entonces, pues de entrada siempre fue una idea que me pareció muy, muy interesante, ¿no? El solo hecho de la disciplina y además, en sí, en aquel momento toda la psicología me parecía sumamente atractiva, ¿sí? Entonces, desde ese momento, obviamente me iba empapando como de ciertas ideas y claramente, y es algo que ya te lo he dicho, fungiste como ejemplo de alguna manera de esa, digamos, de esa práctica, vaya, ¿sí? Como de psicoanálisis. Y de alguna manera, al egresar, lo que me atrapa todavía más del psicoanálisis es precisamente el hecho de tal vez poder realizar mi propia lectura, ¿no? En ese sentido. Porque yo, como tú lo puedes saber, durante toda la licenciatura yo era como muy, ¿Ratón de biblioteca? Ratón de biblioteca. Matado, pues. Por no decir otra cosa. Y entonces leía porque tenía que leer, ¿no? Y hacía porque tenía que hacer. Y entonces el hecho como de ahora leer por mis medios y lo que yo quería, sí fungió como para mí otro cambio de tuerca de alguna manera, de introducir otras ideas y demás, ¿no? Entonces,
Que por cierto, de ahí sale una anécdota interesante, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. justamente eso fue lo que, como dice Sergio, primero tuvimos una relación docente-alumno, pero después que nos reencontramos, por decirlo de alguna manera, para producir lo que sería, lo que no sabíamos que ¿Qué sería de estábamos venir, haciendo? pero que aquí está, Sí, 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 sí. tiene que ver justamente con esta pregunta que me hacías en algún momento por inbox, ¿no? De, oiga, ¿qué ¿Cómo me editorial de las dirijo? obras Sí, sí, sí. completas de Freud sería bueno comprar? Este, y luego ya yo en ese entonces recuerdo que estaba como en un aislamiento de lectura en solitario. Y cuando recibo tu inbox diciéndome que quieres comprar las obras, bla, bla, bla. Luego posteriormente recibo otro inbox con tu foto que ya te habían llegado las obras. Sí, sí, sí. Y entonces yo recuerdo a Sergio como estudiante y digo, claro, él compró las obras porque las va a leer. No las compró porque las va a tener en un estante y que se van a ver bonitas, ¿no? Y recuerdo que esa anécdota surge de esto que dices, de tu intención de lectura. Surge justamente la propuesta de, ¿y qué te parece si leemos juntos, no? Sí, sí, sí. Sí. Sí, que de alguna manera, no sé tú cómo lo hayas vivido, pero eso también involucró otra cuestión, ¿no? Otro compromiso también con el psicoanálisis. Es decir, hablamos de precisamente esas experiencias transferenciales y también creo que ahí hubo otra cosa, ¿no? En el sentido de que, ok, en ese momento, yo ya estaba empezando recién con la cuestión clínica y demás. Este, Tú tenías tu propio trabajo también en solitario y ese tipo de cosas, pero al conjugarnos y hacer este intercambio de ideas, también yo creo que se movió algo en nuestra práctica, ¿no crees? Yo digo Ajá. que sí, Sergio, porque justamente yo lo decía de esta forma, porque así me parece que fue, porque sí, esa reunión fue para leer juntos, que de eso se produjese un proyecto de esta envergadura, es un movimiento que ni tú ni yo hubiésemos Sí, pensado, al menos en un primer momento, por el hecho o idea de juntarnos a leer. sí, sí, sí. Sí, era leer y comentar, de ahí emergen cosas, ¿no? Y a mí me parece sensacional porque para mí es otro psicoanálisis al que yo pensaba también. Es decir, aquel donde eh, te centrabas en tu formación, te analizabas a ti mismo, ibas a tu propia práctica, siempre como yo, un analista totalmente encerrado. Y no sé, finalmente lo que para mí o la posibilidad de psicoanálisis que surgió ahí era un psicoanálisis con otros, ¿no? Wow, qué Ujú. interesante, ¿eh? Porque efectivamente yo sí pertenecí, por decirlo de alguna manera, a la tradición más academicista de formación formal del psicoanálisis como tal. Este, y efectivamente es algo que te he admirado, ¿no? Porque finalmente creo que el grueso de mi formación, hoy entiendo que ni siquiera se ha dado en una institución, ¿sí? Cualquiera que ésta sea, y no por buena o mala, no por buena ni mala, sino porque la formación verdadera implica un compromiso constante, eh, o preguntas que te causen algo y que te inviten a investigar, a leer y demás, que era justamente el ímpetu que tú traías en aquel momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, un poco para devolverte esto que me acabas de decir, pues en su primer momento tú fuiste el que me hizo esa pregunta, el que incitó la pregunta de alguna manera, desde la formación en licenciatura, ¿no? Mm. Desde ese momento yo creo que, que hubo algo de ti que moviste mi curiosidad en ese momento. Y bueno, decantó obviamente en que yo continuara y continuara y continuara y continuara hasta el día de hoy, ¿no? Que claro, finalmente me decanté en el psicoanálisis, que también es algo que también debo de reconocer, ¿no? Eh, y es la cuestión de que podemos construir de esa pregunta de alguna manera. A mí me pareció que el psicoanálisis permitía que pudiéramos conjugar varios saberes, que a mí me interesaba mucho cuando de alguna manera comenzaba en la cuestión de la lectura, decir, pero yo no quiero soltar estas otras cosas que me gustan, ¿no? Y luego parecía, por lo menos desde mi punto de vista, que era elegir esto u otra cosa, ¿no?
Y creo que para mí el psicoanálisis simbolizó que podía conjugar varias cosas, ¿no? Wow. Como las artes, la filosofía y demás, ¿no? Wow, pues eso es interesante, ¿no? Entonces tenemos al menos por aquí, lo pensaría, tus inicios en el psicoanálisis con esta idea interesante y potente que das, y mis inicios con el psicoanálisis creo que más enfocados a una práctica, ¿no? A una tipo cura, que tal vez yo en esos momentos necesitaba de alguna manera de un espacio Sí, sí, que sí. no me había permitido otras líneas teóricas o que no me sentía bien en otras líneas teóricas y que al cobijo del psicoanálisis encontré una forma tal vez Totalmente. de expresar algo, ¿no? Dentro de la clínica. Por supuesto. Qué buenas ideas, porque aparte, yo lo pondría también en las siguientes palabras, por lo menos en lo mío. Que creo que en el ámbito del psicoanálisis siempre me he sentido escuchado. Ah, wow, Sí, por escuchado supuesto. y en la posibilidad de escuchar. Sí, sí, sí. Eso es bastante poético, Sí, podríamos decir. vaya. Súper. Pues Eh, bueno, pero ¿y hoy? ¿Y hoy qué, Juan? A ver, dale. Bueno, hoy no tengo ni la más mínima idea de por qué sigo aquí. O sea, sabemos por qué iniciamos, pero no sabemos por qué seguimos. Que sería la pregunta que te planteaba, ¿no? Que Sí, podíamos sí. cambiar. Hoy la pregunta sería no por qué el psicoanálisis, sino por qué ha insistido Sí, sí, sí. el psicoanálisis. Y es una pregunta que a mí en lo personal me parece que sí es una pregunta importante porque plantea nuevos retos, nuevos análisis, nuevas producciones, de entender por qué uno desea ser analista, a pesar Sí. de muchas cuestiones, ¿no? Que tal vez unas de esas cuestiones serían en la siguiente pregunta que nos vamos a hacer, pero lo que trato de explicar acá sería mmm, por qué, a pesar de que el psicoanálisis eh, me coloca constantemente en una posición de incertidumbre frente a mis pacientes, Ujú. no en la fe que yo estaba acostumbrado a habitar en todo mi historia familiar y demás, sino justamente en el no creer que algo funciona porque funciona, sino en esta posición más de no saber ni qué le pasa a mis pacientes y que cada paciente represente un reto que te coloca en una posición difícil y escuchar una y otras historias y demás. ¿Por qué insistir en un espacio que si bien te da también muchas cosas muy positivas, te coloca en una situación una y otra vez, ¿no? Que de entrada, como bien lo sabemos, nos dicen es imposible, es una profesión, oficio imposible. Claro. ¿Por qué continuar en esa imposibilidad? Por lo menos para ti, Juan. Porque creo que es la forma de producir. Yo en este punto me parece que si yo estuviera colocado, porque a veces lo he pensado, ¿eh? No, insisto, este comentario que voy a hacer tampoco es por denostar otras líneas, Ujú. pero me parece que habitar la incertidumbre es propio del psicoanálisis. Eh, no es una posición de poder, al menos no debería ser una posición de poder, no debería ser una posición de saber o de tener la verdad. Debería ser una posición más humilde en el Ujú. sentido de entender que lo que se va a producir en un análisis no lo sabes antes del viaje, sino durante el viaje y posterior al viaje. No hay algo a priori, sino a posteriori. Y ese rollo a mí me parece que es posibilidad de creación. Sí. Y creo que a mí es lo que me tiene acá. Sobre todo en estos últimos tiempos en los que a partir de Devenir yo inicio tal vez con una siguiente propuesta más allá de la cura, como lo dije al inicio. Mi propuesta ahora es mi originalidad, buscar la producción, la creatividad, el proponer, ya no ya no en el sentido de una educación rigurosa, Sí. academicista, de entender conceptos, de saberse la teoría, como si se tratara de sabérsela para creer en el psicoanálisis, sino una posición más de, ok, ya tengo esto, pero hay que producir otra cosa. A mí me parece que eso es lo que me mantiene, la posibilidad de producir. Sí. Qué padre, porque
Me parece que esto lo hemos dicho en distintos momentos, pero qué bien que ahora podamos conjuntarlo todo, de alguna manera. Yo haciendo un poco segunda a lo que estás diciendo, secundando esta cuestión, sí, digamos, esto de la incertidumbre que provoca la posición y el propio saber psicoanalítico. Sin embargo, lo que yo he pensado también es que es lo más sincero, ¿no? Lo Claro. más sincero, digamos, Honesto. en la vida. Claro. Sí, eh, podría decir que nos ceñimos en ese sentido a esa cuestión. Y claro, hay distintas razones como para quedarse, ¿no? Obviamente sí hay esta posición de incertidumbre, pero también esa es una de las preguntas que vamos también a desglosar, y es también lo que nos ha ofrecido ese psicoanálisis, ¿no? De entrada sí es este factor de sinceridad, tanto, no nada más en lo que podemos ofrecer, ¿no? Como la posición del analista, sino también desde dónde vivimos, de alguna manera, Claro. ¿sí? Y yo creo que por eso seguimos acá, porque eso es lo que, como tú lo dices, nos permite reinventarnos, de alguna manera. Con eso me quedo. Bien. Y podemos partir de ahí a la siguiente pregunta, Sergio. ¿Cuál es? ¿Cuál A es? ver, ahora me toca a mí, pues. Te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que has enfrentado a lo largo de tu experiencia dentro del psicoanálisis? Ah, caray, fíjate, justo lo que veníamos platicando, ¿no? Ya me quedé así como, ¿a poco ya va esa? Hay distintos obstáculos o dificultades, no me dejarás mentir, en distintos ámbitos, ¿no? Obviamente está desde la parte de nuestra posición como analistas, de lo que estamos haciendo, Claro. que obviamente eso es un obstáculo que, si bien yo creo que siempre tiene que estar ahí, ¿no? Para continuar leyendo, para continuar trabajando y saber qué es lo que hacemos día con día como analistas. Pero también hay otra cuestión que no es menos real, y es tal vez el hecho de las dificultades económicas que podríamos tener, que es algo que, si bien también hemos platicado en distintos momentos, pero que también está esa incertidumbre de alguna manera, ¿sí? Claro. La incertidumbre a la hora de hablar de este factor material, ¿sí? Porque Que si de ahí bien... viene otra pregunta, ¿verdad? Podríamos decir, ¿se vive del psicoanálisis? Esa es la... Pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Bueno, así empiezo y a ver, quiero saber tu respuesta y tal vez vaya agregando algo, ¿no? Si se me viene a la mente. Yo le agregaría al menos otra variable. Yo pienso en las dos que tú mencionas, los obstáculos propios que están implicados, digámoslo así, en la práctica, clínica del psicoanálisis, la parte económica, como bien dices, y agregaría un otro. El contexto en donde estamos, Claro. social y Latinoamérica. demás. Latinoamérica incluso. Pero bueno, si además agregamos que estamos en tu rancho, ¿no? Todavía Claro. un contexto en donde el psicoanálisis no tiene mucha cabida, el psicoanálisis no es tan bien visto, implicaría Claro. otro obstáculo, ¿no? Sí. De ese rollo. A mí me parece que, iniciando por los problemas que tenemos, de que al menos aquí en Durango, cuando yo intentaba estudiar psicoanálisis, no había Claro. ninguna profesionalización, ninguna oferta educativa, entendiendo que, recuerden, estudiando, eso no impide que alguien se forme como psicoanalista, perdón, o en psicoanálisis, vamos a decirlo. Sí. Pero bueno, de acuerdo a mi idea en aquel tiempo que empezaba, yo te decía, yo quería algo formal, ¿no? Como si de alguna manera la escuela fuese una especie de garantía para yo obtener un saber que de alguna manera me posibilitara una praxis, ¿no? Esa era mi intención en aquel momento, hoy es otra, pero me refiero a que el contexto tampoco lo permitía. Yo recuerdo que mi intención de estudiar psicoanálisis, visité la Ciudad de México para un instituto justamente del cual yo supe por la persona que me instruyó en psicoanálisis acá en Durango, y bueno, fui, visité,
y no manches, era muchísimo dinero. Sí. Ahí el factor económico. Claro. No te miento, duraba 4 años la formación y el semestre, ya con todo y viviendo en Ciudad de México, alrededor de 120,000 pesos. Entonces, pues sí es algo que presentó un obstáculo, porque dije, no, ok, entonces dígate otra cosa, ¿no? Si eso significa estudiar psicoanálisis, pues obviamente es para la élite, es para la gente que tiene lana, ¿no? Olvídate de estudiarlo. Claro. Y bueno, se dio la oportunidad acá y eso fue. Pero ya aquí, las situaciones sociales y contextuales de que no es bien visto, de que tal vez aquí rifa más otras líneas clínicas y demás, también presenta dificultades. Yo agregaría esa variable, además de las dos que tú planteas. Yo creo que de hecho este segundo factor que yo mencionaba de la parte económica, digamos, es una partícula de la generalidad del contexto como tal. Claro. ¿Sí? Que es totalmente real, ¿no? Estas dificultades que puede atravesar cualquier persona que quiera dedicarse al psicoanálisis en Latinoamérica de manera general se toparía de alguna manera con este factor. Que de hecho es algo que platicamos bastante seguido, ¿no? Y es precisamente el hecho de la intención por reinventar el psicoanálisis también en nuestro propio pueblo, digámoslo de alguna manera. Por más dificultad que pueda luego verse en esto de predicar en el propio pueblo. Claro. Ya ves que dicen que es imposible. Sí. Pero aquí estamos insistiendo. Insistiendo también en esa parte, porque yo creo que de eso también se trata. Y si algo también podemos rescatar de la historia del psicoanálisis es precisamente este oleaje que han provocado muchos personajes. Y que excede al éxito, ¿eh? Por supuesto. Que excede al éxito. No digo que no se busque el éxito, que no se busquen ciertos logros y demás, pero me parece que hacer este tipo de producciones incluso, de temas que tal vez sabemos que ni siquiera van a llegar a tantas personas como muchos otros producciones y demás, que no, insisto, no es por demeritar, pero es que son otras cosas. Son otras cuestiones. Ya tiene un valor agregado que excede a el deseo de ser famoso, exitoso y demás, ¿no? Sí. Por más que esos otros significantes llamen también, ¿no? Claro. Sí. Finalmente uno hace esto porque le gusta hacerlo. Claro. Por producir cosas, por seguir hablando, porque hay algo que insiste en esto que hacemos, ¿no? Entonces tenemos obstáculos económicos, tenemos obstáculos de formación, tenemos obstáculos de cómo se juega el psicoanálisis en nuestra comunidad, en nuestro estado. Sí. Que esa situación última yo la pienso como, o sea, hay lugares en donde el psicoanálisis es mejor visto, o sea, que uno tal vez ha soñado con haber nacido en esos otros lugares, ¿no? Pero bueno, capaz de que si hubieras nacido allá te hubiera gustado el cognitivo conductual. Entonces, quién sabe, ¿no? A lo mejor nada nos gusta seguir la contraria, por eso estamos en esto. esto. Eso es lo que insiste, no va a llevar a la contra, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si quieres agregar otro con respecto a este tema. Otro factor. No. Me parece que sí es una dificultad, pero creo que también es una dificultad que mueve. Claro que sí desanima en sus momentos, como cualquier cosa, pero es algo que también nos mueve de una u otra forma. Y que esto quede claro, ¿no, Sergio? O sea, no es... Porque sí sería como un poco riesgoso, ¿no? Que todo lo que moviera una práctica psicoanalítica fuera lo económico, por ejemplo. Claro. Me parece que no va por ahí. Pero otra cosa es dejar de ver que estamos insertos en un contexto capitalista que requiere de lo económico, ¿no? Claro. O sea, tampoco es que puedas, como Zaratustra, ¿no? Irte a la montaña y meditar mientras te mueres de hambre, ¿no? O sea, no creo que se pueda llegar a tanto, al menos en este momento, ¿no? Pero no que se juegue la práctica clínica por el dinero, porque eso sí me parece que caería en... Digamos, en este momento hablamos más bien de la vida, ¿no? Exactamente. General, la vida como... en donde estamos insertos todos. Ajá, analistas, no analistas, ingenieros.
A lo mejor y nosotros lo hablamos porque estamos inmersos en el análisis, pero seguramente lo dirá también un comunicólogo, ¿no? Claro. A ver, 217, ¿sí es cierto? Ya nos hicieron la señal. Lo dirá un ingeniero, lo que sea, ¿no? Que es algo que también lo sabemos, ¿no? El factor económico, el factor dinero es el símbolo primordial, el significante primordial de la falta. Ahora, para todos los que nos escuchan, y bueno, sépase que lo único que diferencia a Sergio y a mí es la cantidad de años, lo cual termina siendo el camino recorrido, ¿sí? Y yo le podría decir a todos los que inician que sí se vive de... Claro, no estoy hablando de que se vive como los influencers que ganan miles de millones y que no necesitan ya volverse a preocupar por dinero, ¿no? Pero de que se vive y se vive no bien, voy a ¿no? mencionar No voy a mencionar aquella persona. A ciertas personalidades de la farándula que ganan mejor que uno, pero efectivamente sí se vive. Sí, así dejémoslo. Sí se Creo vive. te trae problemas, Juan. Sí, no voy sí. a mencionarlo, pero yo creo que por ahí van a saber quién es. Bueno, Bien. pasemos a la siguiente, Sergio, Pregunta porque ya. si no, esos obstáculos... Muy grandes. Va. Tercera pregunta. ¿Qué experiencias te ha permitido vivir el psicoanálisis? Pues mira, es una pregunta interesante. Eso, yo le voy a... Son muchas, evidentemente. Claro. Son muchas. No quiero demeritar ninguna, ni hacer menos ninguna. Me voy a centrar en una. Voy a mencionar solamente 2, 3, así nomás por mencionar, que son importantes, pero me voy a centrar en una. Las que yo mencionaría así como que me han regalado es justamente conocer personas valiosas en el campo, ¿sí? Me refiero a todo este movimiento que estamos haciendo en Devenir, ¿no? En el que hemos tenido la posibilidad de contactar con personas de otros países, de otros lugares del mundo, y que son valiosas, ¿no? Y que eso acrecienta, ¿no? Evidentemente, tu experiencia de vida. Pero también me parece que me ha permitido conocer lugares, cuando he ido a congresos, cuando he ido a seminarios en otros lados, ¿no? Lo cual me ha posibilitado vivir experiencias por fuera del psicoanálisis, o sea, que exceden al psicoanálisis, porque a mí me parece, lo voy a decir así, la vida excede al psicoanálisis, ¿no? Tampoco es que el psicoanálisis sea la vida. Ajá, no. ¿Sí? Entonces, pero eso lo podría decir cualquiera de sus profesiones. Si alguien ha ido a un congreso porque estudia cualquier otra cosa, evidentemente también lo ha vivido, ¿no? Pero algo que a mí, en lo personal, yo rescato de mi praxis dentro del psicoanálisis, de lo que me ha regalado, tiene que ver con la clínica. Y tiene que ver con la posibilidad de acrecentar, por decirlo así, o conocer o empaparme de miles de otras posibilidades de vida con mis pacientes. De otras miles y posibilidades de producción de malestar, de producción de resoluciones y demás. Esto viene por asociación libre, tal cual, no lo pensaba decir. Me parece que es como la lectura. ¿Ves que dice así, que se dice como frase facebookera esto de que el que lee libros vive muchas vidas? Bueno, el que trabaja en la clínica me parece que también vive muchas vidas. Sí. Y eso es algo que enriquece tu experiencia aquí en este mundo, ¿no? Entonces, yo lo pondría así, lo contestaría así, y creo que no se necesita agregar nada más. Sí. Es además como una experiencia tan humana, ¿no? En ese sentido, Claro. De decir que es algo que ofrece la misma posición del analista, de decir, yo no te voy a enseñar a vivir, ¿no? Tal vez tú me enseñes algo. Sí, Tal vez yo aprenda algo de escuchar, ¿no? Sí. Tal vez podamos producir algo juntos. Tal vez algo que podamos decir ambos enseñe algo, ¿no? A eso me refería justamente cuando hablaba de una posición más humilde, ¿no? Sí. Del analista. Una posición de no saber, o al menos de
de saber no todo. Sí. Y que finalmente, pues esto decanta en la escritura de otra historia, ¿no? Si lo queremos contrastar con esta parte literaria, ¿no? Que no depende o sea, ni del analista, ni del propio paciente que se pone ahí, sino de la conjunción que se pueda producir, ¿no? Dicho sea de paso, pues estos encuentros se pueden dar en cualquier tipo de situación, ¿no? Pero qué padre y qué bonito que se dé en el contexto analítico, Claro. ¿no? Esa reinvención del significado de una vida, por ejemplo. Sí. Y bueno, yo te devuelvo la pregunta, Sergio, y yo casi me adelantaría y diría, mi amigo Sergio ha ganado, que conoció Madrid, Roma. Gracias al psicoanálisis. Gracias al psicoanálisis, claro. Sí, yo creo que en ese sentido tengo que ser muy agradecido con el psicoanálisis. Porque como tú lo has dicho, me ha permitido viajar y me ha permitido conocer personas realmente maravillosas e impresionantes, ¿no? Que yo creo que esa cercanía o digamos esa comunión con el otro, que es como yo lo definiría, precisamente nos hace salir luego de esta soledad, ¿no? A la que tendemos los analistas de alguna manera, y a ver que tal vez estos problemas que estamos platicando nosotros acá no nada más suceden aquí a los analistas de Durango, ¿no? Sino que hay también en Madrid problemáticas más o menos similares, que obviamente es un contexto completamente distinto, pero son voluntades que también te van contagiando esas ganas de inmersión en el campo, de producciones, y que de alguna manera te motivan, ¿no? Te motivan a seguir en esto. Y me pareció bien interesante lo que dijiste en torno a la soledad, porque a riesgo de hablar de más en este tema que dijimos que iba a ser un poco más personal, ¿no? Yo podría plantear una diferencia, ¿no? entre tú y yo, que tal vez también tiene que ver mucho con lo que implica el hecho de devenir, ¿no? Sí. Porque a diferencia de ti, yo no era un ratón de biblioteca, ¿no? Lo cual implicaba que yo me pensara como alguien más fiestero, por decirlo de alguna manera. Ojo, lo que Social. acabo de pensar contigo, no más social, pero lo que acabo de pensar con lo que tú acabas de decir es que eso no implica que yo no estuviera menos solo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a pesar de la algarabía, a pesar de la fiesta, de esto y del otro, tal vez el psicoanálisis, de cierta forma, tiene que ver con eso que tú decías, ¿no? Tienes mucha razón, posibilita el hecho de otro tipo de relaciones. Exactamente. Sí, completamente, estoy de acuerdo contigo. Es en todos los ámbitos, ¿no? Posibilita una relación distinta. Incluso en la fiesta, ¿eh? Sí, claro. Incluso en la fiesta, o sea, te relacionas desde otro lugar, ¿no? Sí, vienen a mis recuerdos, claro. Pero claro, desde la posición del consultorio, desde la posición del colega, desde la posición del colega que se profundiza y se vuelve un amigo, todo ese tipo de cosas. Y debo decir que en este ámbito, en el psicoanálisis, por lo menos lo que hay de todo, ¿no? Si están estas historias donde hay analistas muy cerrados y entonces si no sigues lo que yo digo, mejor vete de la escuela, de donde sea. Pero también hay personas realmente dadivosas, claro, ¿no? Que no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero te ponen inmerso en otro estilo de vida. Uh-huh. Y que te dan ganas de compartir también. Sí, me parece que esa es... implica de alguna manera la práctica del psicoanálisis una relación más íntima, ¿no? con los otros. Fingir que no necesitas al otro sería como una especie de soledad, ¿no? Me parece que lo que estamos hablando implica al otro por fuerza. Sí. Desde que incluso tu respuesta de la primera pregunta, ¿no? Que el psicoanálisis no se hace en las instituciones, se hace con los otros. Sí. Pero bueno, vamos a darle la última. A darle la última, ya para ir
cerrando este podcast. Que ya llevamos tiempito, ¿no? Ya. Esta puede ser más a grosso modo contestada. Esa ya sí tiene que ver más con los días de cada quien y sería, ¿cómo es el día a día como analista, Sergio? ¿Cómo es tu día a día como analista? Que bueno, yo hasta ahora que lo nombro puedo pensar, sin meternos en broncas, como que analistas solo hay en el momento del análisis. Hubo un análisis. Entonces, si me preguntas, no, pues más o menos allá como... Claro. ¿Cómo es el día a día de alguien que le gusta el psicoanálisis? Claro. Pues bueno, yo creo que en ese sentido es siempre iniciar el día en el sentido de que es una pregunta complicada, ¿no? Y que sabes que está en ti el hecho de producir algo, ¿sí? Creo que tanto tú como yo estamos por fuera de cualquier tipo de instituciones, es decir, somos docentes, pero docentes no miembros de algún tipo de, ¿cómo se les llama? Sindicatos o cosas por el estilo, claro. Sino que el hecho de dedicarse a estas disciplinas equivale a que sabes que tienes tú que buscar eso, que tú tienes que producir, que tú tienes que ir tras ello, ¿no? Desde el hecho de dedicarte a la clínica, sabes que tienes que producir en torno a esas construcciones clínicas, ya sea desde arreglar tu consultorio, de preparar tu agenda, de ver qué más puedes mover para atraer más pacientes, este factor. También la otra cuestión que tiene que ver con ese extra que ambos hacemos y tiene que ver con la docencia, ¿no? Que también tiene que ver con eso, ¿no? De buscar, el hecho de compartir y demás. Entonces, yo dividiría el quehacer tal vez en tres ámbitos, ¿no? Y creo que el último es el que mueve a los demás, pero no sé por qué lo quiero decir al final. A ver, dime. El primero tiene que ver obviamente con la cuestión clínica, ¿no? La segunda cuestión es en el hecho de compartir en otros espacios, llámese universidades, llámese esto que hacemos en Devenir. Y finalmente la última, y que creo que es la más importante, es lo personal, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, no sé por qué dejaste el último. Y al final de cuentas, todo este capítulo del podcast va enfocado a eso, ¿no? Exactamente. Sí. Pero fue lo último que se me ocurrió. Okay. Para ti, Juan, ¿de cómo es el día a día? Pues yo creo que siguiendo tu comentario, me parece que implica muchas cosas, ¿no? Sí. Implica, sobre todo me parece que lo puedas centrar para no decir, creo que lo que tú dices es muy importante, yo también lo vivo, agregaría como ese compromiso de formación constante, de investigación constante, de lectura, ¿sí? Que tampoco lo veamos como algo idealizado, ¿no? Hay días que yo no quiero leer, Claro. hay días que no tengo ganas de producir, de sentarme a escribir alguna cuestión, ¿no? Pero sabes que lo implica, ¿no? Pero Sabes que estar sé que lo implica. en el lugar de analista, en el lugar de... Exactamente. Implica Sí. eso. Me parece que la lectura incluso se vive dentro de la clínica, ¿no? Es otra forma de leer. Me parece que el día a día del analista, como analista, pues recae completamente en la escucha constante, en el abandono de las certidumbres, como ya me hemos dicho, y abandonarnos justamente a una escucha, a una lectura de lo que le sucede al sujeto, ¿no? De estar comprometidos con aquellos que llegan a nuestro consultorio. Pero por fuera de la clínica podría pensar en proyectos como Devenir, generando ideas para cursos, generando ideas para las clases que ofertamos, ¿no? Ya una vez producidos los cursos, pues haciendo lecturas, porque tampoco hablamos nada más de lo que viene a nuestra mente, sino que exige una preparación. Me parece que una vida, no sé si solamente como psicoanalistas, me parece que es como cualquiera comprometido con su profesión, implica justamente darle el debido tiempo a
a todo, y aún así darle el tiempo a lo personal, que luego en eso pecamos, ¿no? Sí. Porque justamente aventábamos una frase medio matadora diciendo que el psicoanálisis no es precisamente la vida, sino que la vida excede al psicoanálisis, y tal vez a veces se nos olvida, ¿no? Sí, tienes toda la razón en ese sentido. No obstante, hoy estamos grabando un podcast, después vamos a ir a un curso no sé qué, y luego tenemos quién sé qué que escribir artículos para la revista próxima, y tenemos que pensar en el curso internacional que vamos a dar, y total, ¿no? Sí, claro. Fíjate, me encanta esa última idea, ¿no? Porque también implica ese cuidado de sí. Claro. Que si bien creo que si lo mencionamos al final es porque hay de entrada una dificultad por parte de ambos, ¿no? Pero... Tan sencillo como pensar en que todas estas dimes y diretes del día a día, tan simple como pensar, ¿y comes bien? ¿Descansas bien? ¿Cómo no platicamos de eso, verdad? Claro. Lo primero que se nos viene a la mente, pero bueno, de alguna manera es algo que también es parte de, ¿no? Saber cómo jugar con ello, que jugar con la vida misma no es poca cosa, dicho claro. sea de paso. Obviamente, así como adquirimos ese gran compromiso cuando llega un paciente, yo creo que también tendríamos que tener en la mente ese gran compromiso con nosotros antes de entrar a ese consultorio, ¿no? Yo creo que ahí terminaría el podcast. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. La verdad es que sí, es interesante esto que propones, porque finalmente también el ejercicio analítico promueve un autoanálisis constante, más allá de que evidentemente también cada quien lleva su proceso de análisis con otro analista. Pero me parece que sí son cuestiones que yo últimamente me he preguntado, ¿no? Todo este exceso de porque a veces es exceso de trabajo, ¿no? No sé hasta dónde es vivir porque nos gusta eso y hasta dónde es como... Pero bueno, eso ya lo dejamos también para otro episodio. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué les pareció la vida de dos psicoanalistas humildes de Durango y por allá... Si humildes, más... pero no pobres. Humildes en posición, no en economía. Bueno, también pero... Cuéntenos por allá ustedes si también practican el análisis, qué tal es su día a día. Y pues bueno, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo a todos, gracias a 217 Marketing Digital que nos ayuda en la elaboración de estas producciones, tanto para YouTube como para podcast. Les agradecemos de sobremanera. Y bueno, pues un saludo a todos y que estén bien.